El día de hoy se discutió el proyecto de ley que propone restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal. El texto del proyecto solo disponía que la postulación y acceso de extranjeros a beneficio de cargo fiscal requeriría cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación, y que la inscripción de extranjeros en el Registro Social de Hogares o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace requeriría cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Fake news. Fake news. Datos falsos, mentiras. Es lo que escuchamos no solo en la Comisión de Gobierno Interior respecto de la discusión de este proyecto, sino que ahora mismo en la sala. Se ha dicho constantemente que existen memos, instrucciones directas desde el Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Vivienda, para negarle beneficios del Estado a los chilenos en beneficio de los no nacionales. Y eso es falso. Se tuvo en la discusión de este proyecto presenta personas de la JUNGI, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, donde demostraron con datos, con hechos, las vacantes existentes en el sistema educacional. A propósito, además, de que nosotros mismos despachamos desde este Congreso Nacional la ley de modernización de la educación parvularia, que sí tenía problemas de funcionamiento y que sí coaptaba cupos para, sobre todo, la educación parvularia, cuando ocurría que un niño se inscribía en 2, 3 jardines infantiles y que en el momento de ser llamado de uno de ellos no quedaban liberados los otros cupos. Y eso se modificó y se arregló con la ley que se promulgó en julio del año pasado. En julio de este año, perdón. Y, por tanto, ese tipo de problemas que existían para el buen funcionamiento de la generación de vacantes se solucionaron con esa ley. Pero no era responsabilidad de los migrantes, no es responsabilidad de los no nacionales. Y tal como lo decía muy bien el diputado Félix González, este proyecto no es un proyecto de seguridad ciudadana, este no es un proyecto de seguridad pública, estamos hablando de derechos, de niños particularmente. Les estamos negando la posibilidad a niños migrantes de acceder a la educación. ¿Qué responsabilidad tienen ellos? A ver, son irregulares, son ilegales, no tienen nada que hacer aquí. Si es alguien ilegal, si es alguien irregular que ya entró al país, cosa que no debería de haber pasado desde un inicio, porque se tiene que controlar desde un inicio quién entra y quién sale al país, porque el normal es lo que se hace en un país, ¿no? Es lo mínimo que deberían de hacer, saber quién entra y saber quién sale de tu país. Es sentido común, básicamente. Uno cuando va a otro país te piden todos los datos, te piden todas las cosas, entonces ¿por qué no se hace? Esa es la pregunta. Y ya que no se hace, ya hay miles de personas irregulares en el país. Ok, entonces, ¿por qué una vez dentro tienen que acceder a todo? No sé, es lamentable. Para eso mejor en ningún lugar del mundo se pidan, no sé, o se den identificaciones. Que todo sea para todos. Pero por algo hay protocolos, por algo hay que cumplir la ley y por algo hay que hacerlo de la manera legal. Si no, pues estás cometiendo delito, básicamente. O sea, eres una persona ilegal en otro país. No son los niños aprovechándose, como lo han planteado aquí. Yo lo recordaba en la... No. Pero estás planteando mal eso, porque para empezar los niños no son los que se aprovechan de eso, son los padres. Los padres fueron quienes entraron conscientemente y de manera ilegal a otro país que no es suyo. Los padres conscientemente no tienen los papeles en ese nuevo país y no están al día y están aún así accediendo a todos estos beneficios que saben perfectamente y es de sentido común que una persona ilegal, irregular, no podría acceder a ningún beneficio que se le entrega de manera esencial a ciudadanos del país. O sea, es sentido común, simplemente. El niño no tiene nada que ver aquí. La decisión no es del niño, la decisión es del padre, listo, de los padres. La discusión de la comisión de que en el año 2000 todavía existían 500.000 descendientes de alemanes en Chile. 500.000 descendientes de alemanes en Chile, que cuando llegaron a nuestro país... La cosa no es que sean simplemente inmigrantes y lo odiamos, que sean simplemente de otro país y lo odiamos. El tema es que son ilegales. Irregulares. Nadie dice que no vengan nunca más, nadie dice que lo contrario, solamente que lo hagan bien, simplemente que lo hagan con los papeles al día, simplemente que nuestro gobierno también se ponga al día y controle quién entra y quién sale, es lo mínimo que se podría pedir, básicamente para que no se cuelen hueones del Tren de Aragua, para que no se cuelen hueones que vienen a robar, para que no se cuelen hueones que vienen a secuestrar, para que no se cuelen gente mala, listo. Es así, porque, ok, sí, entre esa gente viene mucha gente, que es la mayoría, que viene simplemente a trabajar, a buscar una nueva vida, escapando de su país. Pero sí, lamentablemente hay que generalizar y hay que resolver el problema de raíz y no hay que dejar pasar a todos. ¿Por qué? Porque entre esa gente buena que viene a trabajar, se cuela gente mala y ese es el problema. Le entregaron tierras, maquinarias, semillas y nadie cuestionó eso. Ellos no venían a hacer el mal. Y qué casualidad, porque en esa comisión... O sea, es muy diferente, tú lo dijiste, le entregaron material para trabajar. Aquí yo no veo, por ejemplo, lo del Tren de Aragua interesado, no sé, en tener una maquinaria para ponerse a trabajar y a generar empleo para los... No veo, no creo.
había como la mitad de descendientes alemanes y no hubo ninguna discusión en aquello. Entonces, ¿qué pasa? Pues esa no es la discusión es otra y tú la estás llevando para otro lado. Porque son morenitos, porque son negritos, Perdón, disculpe. ¿No? Les pido por favor silencio. Los primeros que empiezan a hablar de esas cosas son ustedes, para que vean. O sea, nadie está cuestionando de qué país es, nadie está cuestionando de cómo se ve, nadie está cuestionando de cómo es. El tema es cómo entró, el tema es por qué está ilegal aquí. Y por más que incomode al diputado Becker a través suyo, presidente, porque es uno de los descendientes, 500.000 descendientes alemanes que cuando llegaron a Chile se les entregaron todos los beneficios, todas las facilidades para poder instalarse en el sur de Chile, con herramientas, con tierra, con maquinaria, con semilla. Y hoy día sacan este tipo de proyectos que son xenofóbicos. Xenofóbicos. ¿Por qué le vamos a cerrar la puerta a niños que no decidieron venir a este país? Porque de eso estamos hablando, de niños que están optando a los jardines infantiles, de niños que quieren ser atendidos en los CEFAM. Yo rechazo este proyecto, me niego a que se apruebe, la verdad me parece una vergüenza. Si ella lo niega, entonces que aprobarlo. Ahí quieren Y contar. esto, presidente, es una antesala. No me de hace lo que va a falta más pasar en el argumentos. próximo periodo parlamentario, con una mayoría de parlamentarios xenofóbicos, discriminadores que no entienden la importancia que tiene, el valor que tiene la infancia, los niños primero, por favor. ¿Cómo se le ocurre nombrar este proyecto los chilenos primero? Que somos superiores, somos de raza aria. No, estamos en nuestro país. Es normal que la propia gente de este país pueda acceder primero a los beneficios que entrega el Estado de ese país. ¿No? ¿Qué onda? Por favor, es una vergüenza. Es una vergüenza discutir este proyecto. Vergüenza me está dando usted, señora. Lo dijimos en la Comisión de Gobierno Interior. Lo vamos a rechazar con fuerza y espero de verdad que no avance este proyecto. Es una vergüenza. Migrar es un derecho. Preguntémosles, migrar es un Sí, pero ilegalmente no. derecho. Los niños no fueron los que decidieron llegar a este país, los niños Es migrantes. que nadie cuestiona eso. El tema es que lo hacen ilegalmente. Y están acá y no les podemos cerrar El tema es que nuestro gobierno no controla y no ha hecho nada para detener esto. las puertas a los beneficios del Estado. Ese es el tema. Es mentira, insisto en eso, que exista un memo, una instrucción o algo que provenga del nivel central que privilegie a niños nacionales por sobre niños extranjeros. Eso es falso, es una mentira. Muchas gracias, y señor vamos a presidente. seguir. Johannes. Mire qué raro, porque si esto no hiciese ninguna modificación de lo que ya tenemos, entonces no se estaría debatiendo con tanta fuerza, ¿no es cierto? Aquí no nos olvidemos de que tenemos una ley, la 21.325, que termina a consolidar lo que fue el instructivo de la señora Michelle Bachelet del 2015, que establecía para los inmigrantes la condición de grupo vulnerable, ¿ya? A la hora de entregar y asignar entonces prestaciones sociales. Y esa fue la razón por la cual quedó la tendalada en la INJUF. Esa fue la razón por la cual quedó la tendalada en centros de salud. Esa es la razón por la cual la población empezó a reclamar porque estaban pasando los primeros a la fila. No nos equivoquemos, aquí no estamos luchando contra espejismos ni contra delirios políticos. Aquí No. hubo claramente se privilegió a ciertos grupos en razón de su condición de migrante por ser vulnerable. Y eso lo estableció, yo mismo leí el reglamento, lo estableció en su momento la señora Bachelet, y si los consuela de alguna manera lo mantuvo el señor Piñera y posteriormente este gobierno también. ¿Ya? No encuentro un gran consuelo desde el punto de vista de la población, de nuestros ciudadanos, bueno, nosotros nos votan, nos eligen, los ciudadanos. Exacto, porque es que ¿qué sentido tendría tener siquiera un gobierno chileno para el país llamado Chile si los primeros que tienen los beneficios, bueno, son todos menos los chilenos? O sea, ¿qué sentido tiene simplemente eso? Es absurdo. Los chilenos, ¿ya? No lo veo como un consuelo Que, para por ellos, favor. pero mal de muchos consuelo de tontos, ahí lo tienen. El hecho es que esta ley, esta norma, lo que viene a hacer es corregir eso. Ok. Y a corregirlo en el marco de una política más amplia que tiene que ver con el control migratorio. Y aquí me hablan de niños que no recibirían ciertos servicios. A Yo ver. le voy a decir una cosa, no hay nada más peligroso que un niño que no sabemos de dónde viene y quién es. Y si los apoderados que están con él son efectivamente sus padres o no. La trata de menores en Chile se ha transformado en un problema no menor, damas y caballeros. No lo había visto así, pero sí, El es cierto. hecho, hace poco tiempo atrás, Claro, es que tienen que pensar, son inmigrantes ilegales, irregulares, o sea, no se sabe quiénes, no los controlan, o sea, eso es el problema de nosotros para empezar primero, porque del gobierno, porque no hace la pega, no sabes quién es, no sabes qué ha hecho, no sabes si realmente viene a trabajar y no sabes si realmente es una persona vulnerable, no sabes nada de ella, o sea, ¿por qué le darías todo sin saber quién es? O sea, es que es lamentable, pero es así, o sea,
Y este mundo es muy turbio. Entonces no hay que simplemente poner el corazón de abuelita. O sea, si es verlo por el bien de las personas y verlo por, no sé, por ayudar a todos, yo soy el primero que va y piensa así, ¿ok? Que accedan también y que si, no sé, que puedan tener todo. Pero este mundo no es tan bonito. Este mundo hay personas muy malas y este mundo hay gente que se aprovecha de esto. Entonces, para empezar hay que controlar quién entra y quién sale y yo creo que ahí se resuelve el problema. Pero el tema es que de por sí a día de hoy ya hay miles de personas que ya se colaron, ya entraron. Entonces ahí hay que ver, pacharlo básicamente y empezar el proceso de nuevo. Si es que quieren volver. Y tampoco es algo descabellado. Simplemente controlar quién entra, quién sale, cuándo entren, cuándo se van. No es que los van a juzgar por nada, pero básicamente es para que entren en el sistema y se sepa quién es. Ok, es tal persona, tiene antecedentes o no tiene antecedentes, viene con familia, viene con un hijo, tiene una mujer, una señora, está casado, no sé. Es simplemente eso, no es nada descabellado que digamos, wow. No sé, vamos a juzgarlo y por cómo se ve o por cómo es o si es buena persona o no, la vamos a dejar pasar. No, simplemente es saber quién es, saber el nombre, saber con quién viene, saber a qué viene y son cosas simples que en todos los países se hace. Bueno, países que cumplen realmente la ley se hace, básicamente. Descubrieron en un burdel niñas de 12 años, 11 años que habían importado desde Perú, que estaban siendo entonces prostituidas. ¿Por dónde habían ingresado? Ilegalmente por nuestra frontera, porque no se había controlado como correspondía. Y no me quiero imaginar cuántos destinos, ha sido horrible, se están repitiendo gracias a que una parte de la clase política de este país prefirió cerrar los ojos y prefirió no controlar nuestras fronteras durante casi una década. Es que ese es el tema. Porque les convenía políticamente o porque les convenía económicamente. Esta es una parte de una legislación mucho más amplia que tenemos que avanzar para recuperar el control sobre nuestro país y para poder entregar protección no solamente a nuestros ciudadanos, sino que también a los ciudadanos de terceros países que están siendo víctimas del tráfico de personas y del tráfico para todo tipo de objetos. Entonces, damas y caballeros, aquí hay gente que dice que le preocupan los niños. Yo le voy a decir una cosa, si les preocuparan los niños, se habrían preocupado efectivamente de controlar quién entraba por la frontera y quién no. Se habrían preocupado de saber qué pasa con esos niños cuando tienen 12, 13 años, ¿ya? Y los reclutan los carteles para cometer todo tipo de tropelías y delitos. Es que es mejor prevenir que lamentar. Es mejor ver y asegurarse de ver que la persona que está entrando a tu país sea una buena persona y que no tenga antecedentes, que lamentarse después de que, por ejemplo, el tema del sicario. El caso este que se volvió famoso en Macy, que después lo encerraron y después salió y se escapó a otro país. No se sabía realmente quién era. Primero se dio un nombre y después era otro. O sea, es como bien absurdo. Entonces como que es mejor prevenir y que, por ejemplo, casos como ese no pasen que lamentar después. Que entren por la puerta, para que no terminen entonces en loteos brujos, en tomas que son controladas por todo tipo de mafias extranjeras, donde se esconden entonces los distintos carteles, damas y caballeros, y esconden también sus casas de tortura, sus arsenales, sus soldados. Estamos perdiendo el control de nuestro país y este es solamente un detalle. Es lo que va a tener que ser la política para recuperar el control de nuestro país, damas y caballeros. Entre otras cosas, porque no podemos premiar, no podemos satisfacer las necesidades de personas que entran ilegalmente a nuestro Chile si queremos detener el efecto llamado. Si queremos impedir que esa gente siga queriendo venir aquí porque tiene, en comparación con terceros países, una mejor situación. Y sí, comparto con el diputado Joanet, por su intermedio, que quienes están en contra de esta legislación son aquellos que durante años, que hace un año atrás, no más, certificaban lo democrático de las elecciones en Venezuela y que nos tratan entonces de llevar por el mismo camino que llevó a 7 millones de venezolanos a abandonar su país y tener que entrar muchos de ellos también ilegalmente al nuestro. Tengan vergüenza respecto de dónde ponen sus apoyos políticos y después sus discursos, porque tienen que de alguna manera conversar uno con el otro. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, presidente. En esta discusión quiero hacer un llamado a decir la verdad. Un llamado a la lógica. Lógica, por favor, sentido común. A invocar los valores nacionales. En primer lugar, el diputado Kaiser, por su intermedio, presidente, habla de que todo esto se origina con un decreto que está en un reglamento, etcétera, que para él supuestamente privilegia a los migrantes. Pero eso no está en este proyecto de ley. Por lo tanto, no es lo que estamos discutiendo el día de hoy. Se ha hablado por parte de otros parlamentarios de la situación de la trata de blancas y trata de personas en este país. Gravísimo, importante, urgente. Pero este proyecto de ley no hace nada al respecto. Se ha hablado de las elecciones en Venezuela. ¿Dónde está en este proyecto de ley algo relativo a las elecciones en Venezuela? Se ha hablado del control fronterizo, importante, urgente. Pero este proyecto de ley no lleva al control fronterizo. ¡Qué hueón! El propio Kaiser lo dijo. Es el comienzo para
una cuestión más grande. O sea, Estamos perdiendo el control de nuestro país y este es solamente un detalle. Es lo que va a tener que ser la política para recuperar el control de nuestro país, damas y caballeros. Entre otras cosas, porque no podemos premiar, no podemos satisfacer las necesidades de personas que entran ilegalmente a nuestro Chile si queremos detener el efecto llamado. por algo hay que empezar, por algo se inicia. No es el problema principal, hay más problemas. Y este es uno de ellos. Ni siquiera pueden comprender, ¿en serio? Eso. Se ha hablado de la importancia de que los migrantes en Chile estén regulares. Importante, urgente, pero no está en este proyecto de ley. Ay, Dios, es lamentable. Por lo tanto, en primer lugar, basta de mentir a la gente, no estamos discutiendo eso. Este proyecto de ley no está terminado, porque habla de restringir las prestaciones sociales. No queda claro qué significa restringir, ni queda claro cuáles prestaciones sociales. No hace distinciones básicas como el acceso a un subsidio en un DS-49 con la atención de urgencia de una persona que está en riesgo de muerte en la calle. Este proyecto de ley no se puede aprobar porque además de flagrantemente inconstitucional, no está terminado. Entonces yo voy a tratar de entender qué significa restringir. En cualquier caso, nos está invitando a discriminar o a distinguir entre personas. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir la verdad, presidente. Entre persona legal y persona ilegal. Si una mujer embarazada está en las calles de Chile con un paro cardíaco, yo estoy orgulloso de que llegue a la República de Chile con una ambulancia, con un profesional de la salud, se baje con un desfibrilador y no le pregunte su nacionalidad. A ver, si ese no es el tema. Si llega ese caso, señor Winter, la van a atender. Pero como ya de por sí, cuando la atiendan y se vea que es una persona irregular y persona ilegal, se eche. O se regularice su situación o lo que sea. Pero está ilegal, se va. Listo. Nadie dice que no van a acceder a eso. O sea, por algo son emergencias. O sea, es imposible que en este mismo caso el doctor o la ambulancia que vaya vea este caso y la deje ahí simplemente porque es ilegal. O sea, no va a ser así. Para decidir salvarle la vida porque le diga, usted... Eso se verá ya cuando la traten y después que la traten y cuando ya terminó todo y listo. Y ahí después se decidirá si se va o no se va. Listo. Es un ser humano, yo soy la República de Chile y yo le salvo la vida sin distinciones. Para mí, esa también es la grandeza de mi Chile. Y creo que esos son los valores nacionales que ha tenido Chile, que no son de la izquierda. Esos también eran valores nacionales que eran parte de sectores de derecha años atrás, hasta que en algún momento decidieron olvidarlo para tener más likes en sus reels. Y en segundo lugar, presidente, No es por eso, es por la cagada que tienen en el país a día de hoy, weón. quiero invocar la lógica, como dije. ¿Puedo castigar al migrante irregular por estar irregular? Sí, porque le es exigible estar regular. Puedo exigirle... Desde un inicio, de hecho, no tendría ni siquiera que entrar. Ya que tocaron temas de delincuencia. ¿Puedo castigar al delincuente por delincuente? Claro, porque le es exigible no cometer delito. ¿Pero qué le es exigible a una guagua de 6 meses que un día sus padres lo toman en brazos y deciden llegar a Chile? A la guagua nada, a los padres sí. ¿Con qué argumento puedo castigarlo? Con A la guagua nada, a los padres. ninguno. No tiene ninguna responsabilidad en el hecho. Es tema de los padres legalizar su situación o ver los papeles antes de llegar a otro país. Es tema de ellos. Por lo tanto, les confieso, me desenmascaro. Las guaguas no tienen nada que Quiero ver. entregarle a ese niño educación porque los niños, niños son. Y estoy orgulloso que la República de Chile no haga esa distinción. Sí a sus padres, si están irregulares, que se les exija estar regulares. Ya, Pero a los niños no. Pero, a ver, no puede separarlo. Entonces, si los padres están ilegales, si tienen a un niño, el niño se va a ir con los padres. Eso es así, no vas a separarlo, güey. Porque ellos no tienen la culpa. No tengo con qué argumento castigarlo. Porque son personas. Y esa falta de distinción, esa mirada a los ojos al humano, sobre todo cuando es niño, es parte de lo que yo entiendo pilar fundamental de esta patria y de la grandeza de Chile. Y por último quiero invocar esta idea de los valores nacionales, de lo que la diputada Molina llamaba el cristianismo, que de alguna forma nos unía. Por favor, piensen en sus hijos. Piensen en ellos. Y piensen ustedes diciéndoles, ¿sabe qué? Usted no va a recibir salud. Por supuesto que tenemos que avanzar en ordenar la casa, por supuesto que tenemos que avanzar en todo lo que han dicho, pero eso no está en este proyecto de ley. Lo que propone este proyecto de ley simplemente es que prestaciones sociales tan básicas como la salud distingan entre tipos de personas. Ese no es el Chile que hemos construido. Eso no es la grandeza de Chile, sino la debilidad de esta actual clase política por la demagogia. Muchas gracias, presidente. Wow. Gracias, presidente. Yo creo que hay que ser bien Ahora, responsable primero para hablar de migración. Y A creo ver. que hay muchos que hablan desde la mentira, de instalar cosas que no tiene este proyecto. Y lo dice quien le correspondió sacar la ley de migración después de 3 intentos de 3 gobiernos. Del año 75 que no teníamos ley migratoria actualizada. Y lo logramos en el gobierno del expresidente Piñera, donde, guste o no guste, dimos un enfoque bien distinto al proyecto que ingresó con enfoque de derechos humanos. Y aquí no está en juego la dignidad humana, como dicen algunos parlamentarios, que da vergüenza lo que se dice en esta sala, presidente. Porque este proyecto solamente intenta priorizar algunos derechos que hoy día los chilenos no lo tienen garantizado. ¿Por qué? Porque quien migra está en más condición vulnerable cuando no tiene las condiciones y por lo tanto se prioriza en el sistema. Y fue reconocido en la comisión por las personas que fueron de educación con documento en mano
Es que ese es el tema. están priorizados por sobre los chilenos. Y eso es lo que viene a corregir este proyecto. Entonces dejémonos de mentir, porque acá nosotros tenemos garantizada la reunificación familiar, el refugio, las condiciones para atender a los migrantes, niños, sea adulto, mayor, persona, toda persona migrante que necesita una urgencia, hoy día está garantizada y este proyecto no lo va a quitar. Entonces no vengan a mentir a esta sala. Es que le cuesta entender a los zurditos. Yo quiero señalar, presidente, que este Por más que se lo explique con pera o manzana, si es simplemente del otro lado, van a rechazarlo sí o sí. O sea, les da igual. Ustedes tienen que tener la razón ellos, si tienen que venir la idea de ellos, si no, no vale. proyecto Es así. también Porque si te vas a poner a discutir con un zurdo sobre si es o no es, no va a terminar nunca la discusión porque el zurdo, por más que se lo expliques así con pera y manzana, no va a abandonar su punto de vista porque así son tercos. O sea, es imposible que vean todo claro. Tiene que pasar un milagro para que lo entiendan, básicamente. No van a abandonar su lado, básicamente. Es así. hace un punto importante. No todos, obviamente. Hay gente de izquierda que pasó a derecha. Hay gente que de izquierda que igualmente entiende las cosas y probablemente siga siendo de izquierda, pero en muchas cosas no esté de acuerdo con la izquierda. Pero generalmente los casos que más se ven son gente así, terca, básicamente. Y es la que generalmente más se ve, básicamente. Así que, sí. Nosotros Así es. sacamos una ley que este gobierno incorporó en las 60 leyes priorizadas cuando estaba la señora Toá, ministra, y otros más siguieron, y era un proyecto que permitía ampliar el control migratorio, que lo tiene la PDI, a Carabineros, a las Fuerzas Armadas en frontera. Y fue aprobado por el Congreso Nacional, promulgado, una ley. Y el gobierno no lo implementó, prefirió empadronar, que es lo que dijo por su intermedio la diputada Gasmuri, que hoy día está tratando de regularizar. ¿Por qué? Porque son, acabo de cotejar la cifra con el director nacional de migraciones, cerca de 130.000 personas, que se empadronaron, faltando una ley, porque ellos eran irregulares y necesitábamos notificar de un proceso de expulsión inmediato. El propio gobierno facilitó esa migración y finalmente no se hizo. Y utilizaron a la PDI. Ojo, Wow. le hicieron parte de no cumplir la ley. Si el republicano hubiese puesto esa condición en la acusación constitucional contra la ministra Toá, habría pasado porque no se aplicó la ley. Señor presidente, este proyecto está iniciándose. Hay que dar una discusión. Y creo que esto parte. Yo valoro lo que hicimos en la Comisión de Gobierno Interior, que hemos sacado muchas leyes en materia migratoria. Hemos querido ir más allá de este gobierno, que finalmente lo que trata de hacer en la ley migratoria es maquillar, pero no ha hecho temas sustanciales. Efectivamente, nosotros tenemos problemas en los recursos. Y lo pudimos ver ayer, que ni siquiera en salud pudimos incorporar el per cápita que nos pedía salud municipalizada. Y resulta que hoy día además tenemos que garantizarle a una población migrante por el romanticismo que tiene la izquierda en esta materia y no prioriza las cosas para los chilenos. Yo creo que llegó el momento de ordenar la casa, de tener una migración ordenada, regular y segura. Bienvenidos los migrantes que vengan Así es. con las puertas que corresponden a Así es. respetar nuestras leyes. Y por lo tanto también este proyecto hace un punto, porque hoy día tenemos carnet de identidad, pero también tenemos un número provisorio que es el propio gobierno entrega a los migrantes. Entonces, todo funciona solapadamente. Entonces, digamos las cosas. Si este gobierno pretendía generar una regularización encubierta, que lo diga, nunca lo dijo. Si nosotros queremos ordenar la casa sea con el gobierno que venga, tenemos que decir las cosas de frente. Este es un poder del Estado y no podemos hacernos trampa entre el Ejecutivo y el Legislativo utilizando las instituciones del Estado. Yo hago un llamado a aprobar este proyecto porque solamente tiene la prioridad de los chilenos por sobre algunos beneficios sociales que se pagan con recursos de todos los chilenos y que ordenemos la casa. Que los dejamos instalado también como un desafío de este Congreso, que nos digamos las cosas de frente, que no se mienta en esta sala y ni se quiera instalar otras materias de lado y lado, porque este proyecto tiene pocas líneas y las pueden leer. He dicho, presidente, vamos a apoyar este proyecto. Si Mira. te gusta este tipo de videos, Ok. suscríbete para más. La zurda avergonzada y no tuvo vergüenza luchar por la plata que robaron en la fundación y usar a los niños pobres de Chile para sacar el país y le entregaron tierras. Uno, eran otros tiempos, algunos las compraron y además estaba colonizando el país, trabajaban de verdad y no a todos le regalaron nada. Mira, así es, vinieron a trabajar y fueron seleccionados para colonizar Chile y sí, esos rubios son de una cultura europea del esfuerzo, el trabajo, la disciplina y del progreso. Es que claro, a ver, no solamente ese ejemplo, pero en ese tiempo no recuerdo, por ejemplo, un tema de inseguridad como el que hay a día de hoy. O sea, a día de hoy hay un problema que se sabe, que todo el mundo lo sabe, la izquierda, la derecha, todas las personas saben que hay un caso con el tema de la seguridad, hay un caos con el tema de la seguridad. Y básicamente una de las razones es justamente los irregulares, los ilegales. Eso es lo que hay que resolver. No es simplemente como, no, eres racista, no, odias a los extranjeros, odias que ven. No es eso. No vienen a trabajar, no vienen a aportar. Vienen, no, obviamente no todos, pero gran parte y lo que se refleja en el tema de inseguridad en el país son los que vienen a robar, los que vienen a secuestrar y los que vienen a cometer todo caso de delitos que están mal, básicamente. Y ese es el tema. Por ejemplo, la situación sería muy distinta si a día de hoy, ok, estuviesen igualmente en los no sé cuántos miles de personas inmigrantes ilegales que hay y que esos inmigrantes ilegales en el país, por ejemplo, no causen el nivel de inseguridad que hay. El tema es que sí está, por ejemplo, sería muy distinto que esos inmigrantes ilegales todos sean trabajadores y que en el país no esté a día de hoy el tema de que hay casos de robo por todos lados, en todas las comunas están aumentando, hay secuestros por allá, secuestros por acá, el Tren de Aragua, organizaciones de narcotraficantes están instalándose en el país, o sea,
Si esos casos no estuviesen en abundancia, ok, sería muy distinta la situación y ahí no se estaría hablando ni siquiera de este tema. Pero esa es la cosa. Básicamente está pasando. Entonces hay que resolverlo. Y es así. Mira, objetivo del Estado, el gobierno chileno buscaba poblar el territorio del sur, impulsar la economía, la industria, asegurar el control nacional sobre esas áreas, estímulo y ayuda. Se crearon políticas como la Ley de Inmigración Selectiva de 1845 para atraer a inmigrantes europeos calificados a los que se le ofrecieron estímulo y tierras para asentarse. El perfil del inmigrante llegaron agricultores, artesanos, profesionales alemanes atraídos por la oportunidad de desarrollo agrícola y laboral para una nueva tierra, así como la libertad política, impacto en la región. La llegada de estos colonos tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la zona, dejando un legado cultural que se aprecia hasta hoy en la arquitectura, en la gastronomía y las tradiciones. Esa es una gran razón. Los chilenos primero significa que nuestros impuestos beneficien primero a los chilenos que a los demás. Tiene sentido eso. Y ese es el tema también porque, o sea, para empezar es una persona irregular, para empezar ni siquiera tendría que estar en el país. O sea, ni siquiera habría que tener una discusión sobre si se le dan beneficio a estas personas o no. ¿Por qué? Porque es ilegal y es irregular. Se le tiene que negar la entrada al país si es que no tiene los papeles, básicamente. No tiene que entrar. Es desde un inicio. Llévatelo para tu casa. Esta mujer no conoce lo que pasa en su país. Está más perdida. Los migrantes alemanes comenzó en 1850. Esta señora no estaba. Qué vergüenza, en el sur no había gente. Si la habían, eran mínimos. Primero los chilenos, después los caribeños. ¿Dijo fake news o fake news? Yo creo que no dijo ni una de las dos. Pero sí, básicamente así está a la izquierda.